Jalapeño, arquitecto, columnista, articulista y mi tutero político, mi estimado Jorge Flores. Mi totero. Bienvenido aquí a Salud Cafetera para Jalapa Las Flores. Chismoso por gusto, además. Exacto. Y mi totero por pasión. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación, mi querido Tomás. Oye, Jorge, pues lo que conocemos en redes sociales, que es lo que he venido manejando de cada una de las personas que tenemos de contacto, es el personaje que cada una de las personas ha decidido representar en las redes sociales. Sin embargo, me parece importante y vital conocer más allá del personaje de las redes sociales. Jorge Flores, reitero, jalapeño, pero ¿qué onda con tu vida? Ahora sí, vida y obra, como poníamos un poco en el relajo y cotorreo en las redes sociales. Vida. Mira, ahorita que hablas de un personaje representado en redes, no, yo trato de no representar un personaje, trato de representar lo que pienso y lo que soy. Tú me conoces, básicamente soy lo que escribo y pienso lo que digo, y difícilmente me salgo de mis argumentos. He reconocido errores, Tomás, he reconocido posturas que ahora considero equivocadas, que las considero en el extremo, pero aquí estamos, y jalapeño de toda la vida. Claro, nací en la Ciudad de México, pero de padre jalapeño y madre coatepecana, y de familia de San Bruno, tú lo sabes, y de migrantes españoles que llegaron con una mano adelante y otra atrás a partirse el lomo, y heredero de grandes luchadores que buscaron siempre una justicia. Y la justicia la entendían no desde el ámbito político, sino desde el ámbito de que todos tenemos derecho a ser, todos tenemos derecho a desarrollarnos de la mejor manera, y que no importa, tú conociste a mi padre, no importa la condición social, no importa la posición social, todos somos grandes y todos merecemos un gran respeto y atendernos y cuidarnos y procurarnos de la mejor forma, mi querido Tomás. Mi estimado Jorge, ¿tu primaria dónde fue? Mi primaria fue en la Repsame. En la Repsame, igual que tu padre. Y mi abuelo, mi hermano. Igual que mi padre y mi abuelo, fui muy mal estudiante, extraordinariamente mal estudiante. Fuertes declaraciones, mi estimado Jorge. Fuertes declaraciones, digo, porque seguramente algunos maestros viven todavía. Fui muy mal estudiante. Hice mi primaria en la escuela Repsamen con grandes amigos de toda la vida. Mis abuelos paternos vivían justamente enfrente de la Repsamen, así, atravesaba, y llegábamos. Cuando nos quedábamos en casa, llegábamos tarde. Eso me decía tu padre, con alguna de sus charlas de café que solíamos tener. Llegábamos tarde del barrio del centro, o sea, con todos los amigos del centro de Jalapa, entrañable infancia en ese Jalapa que ya es otro, ya ni siquiera vive gente o vive muy poca gente en el centro, ¿no? Pero sí, un gran gusto estar en esa escuela. También estuve estudiando mi primaria en Estados Unidos. Mi papá se fue a estudiar un doctorado y estuvimos estudiando ahí 2-3 años de la primaria también. ¿Al cierre del ciclo de primaria o a mediado? No, tercero, cuarto y quinto me tocó a mí estar en Estados Unidos, y una experiencia muy diferente. Creo que esa primaria en los Estados Unidos me marcó en muchos sentidos. O sea, ya había cosas que yo veía en México y me parecían absurdas. Sí, o sea, sentimos nosotros los mexicanos que los gringos están sobre nosotros, que en un descuido y nos quitan lo que queda, ¿no? Y en un descuido y están sobre nuestro petróleo, y en un descuido y nos quitan nuestras playas, y tú ves bueno, por lo menos yo en la primaria, y algo que me sorprendió es que no existimos para ellos. Sí, o sea, ¿tú quién eres, no? ¿De dónde vienes? Vaya, la historia de ellos, me tocó ver la historia de cómo se apropiaron de Texas, California, pero para ellos decía, es que los mexicanos tenían el territorio descuidado, no había nada, no lo atendían, y nosotros éramos una nación en crecimiento y lo tomamos. O sea, para ellos no hay una... Era un despoblado, punto. Sí, vaya, el terreno baldío. O sea, lo tomaron porque nadie le hacía caso, ¿no? Y ellos eran una nación en expansión, y lo ven. Creo que ellos no tienen este trauma histórico que nosotros tenemos,
y que permanecemos como un estado de victimismo, ¿no? Somos la víctima eterna de todo, de que nos van a hacer, todos nos quieren hacer daño y todos quieren acabar con nosotros. Cuando, Tomás, creo que la gran parte del mundo ni siquiera les importamos. Así es. Oye, vienes con esa experiencia de Estados Unidos y regresas entonces al cierre de la primaria. Al cierre de a ver, ¿cómo te va? Porque digo, una cosa es cuando vas de aquí para allá, habiendo cursado el primer año o segundo año de primaria, te inscribes allá en los Estados Unidos con otra dimensión, otro trato, y de regreso, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué tanto fue el choque de volver a regresar aquí a Jalapa, a la Repsamen? Escolarmente es absoluto, ¿eh? O sea, y lo escribí en mi columna antepasada. Sí, claro, lo recuerdo. Lo escribí en mi columna antepasada, que ellos estábamos en la primaria y la clase de ciencias era analizar cómo funciona un cohete de propulsión y cómo en aquel entonces estaba Star Wars, la película. Sí, claro. Entonces era como la obsesión de cómo hacer robots. O sea, los gringos, los chamacos estaban en esa dinámica. Tú llegas aquí, llegué a la escuela sexto de primaria y me encuentro que la obsesión es la Revolución Mexicana y el ejido, y a mí me sorprendió que llegábamos con nuestra maqueta de Pemex, ¿no? Y yo decía, es que esto, viejo, y a esa edad yo decía, es que esto no lleva a nada. O sea, ¿sí? O sea, sí fue una ruptura ya con mayor conciencia ya a esos años, ¿no? Sí. 11, 10, 11, 12 años, sí tenía yo. Tú conociste a mi padre, bueno, sí, un gran científico, y tuvimos esa vocación científica, esa transmisión del conocimiento científico de mi padre, y a mí algo que me parecía que faltaba en la escuela pública en México era la ciencia. O sea, no se tocaba la ciencia en nada. O sea, no se nos enseñaba lo que era una hipótesis, lo que era un marco teórico, lo que era cómo comprobar un planteamiento, nada, eso no existía en la educación pública en México. Y como dicen por ahora, y ahora tampoco. Y no va a existir, además, mi estimado Tomás. Pero eso es parte del victimismo. ¿Por qué? Porque como no se ajusta, como la realidad no es la que nosotros queremos, ajustamos una realidad donde se tiene que cumplir como una esperanza, se tiene que cumplir el deseo de una vida, de un futuro mejor, cuando el futuro se construye con ciencia, con tecnología, con economía, y los gringos lo saben, por lo menos los chamacos lo sabían perfectamente. Claro. O sea, mis amigos, mis compañeros, no los puedo llamar mis amigos ahorita, pero mis compañeros en la primaria querían ser como Michael Jordan, no me acuerdo en aquel entonces, pero sí, querían ser deportistas de la época, ¿no? O querían ser los empresarios de la época, ¿no? No les interesaba ser políticos. O sea, a ninguno les decía yo quiero ser. O sea, esa dinámica en Estados Unidos. A ver, porque la acumulación originaria del capital no estaba en la política allá en Estados Unidos, sino está en el empresariado, en la ciencia, en el deporte. En el espectáculo. En el espectáculo, a diferencia de México. Quiero ser político porque ahí hay dinero. No, y porque es la forma más fácil de hacer dinero, porque de otra forma el camino es muy complicado, ¿sí? O sea, aquí no atendemos al aquí seguimos viendo mal al comerciante, seguimos viendo mal al empresario, seguimos viendo mal al explotador, al vendedor, y es como una tara, ¿no? O sea, eres bueno porque si eres bueno tienes que ser funcionario y tener ese servicio, ese amor al servicio público, Tomás, que no nos vean la cara. Ningún político del partido que sea tiene un amor al servicio público. Están ahí porque les conviene estar ahí. Oye, pasando de la primaria a la secundaria, ya ni me digas. A ver, peor. Digo, porque a ver, fuiste un mal estudiante, nos comentabas. Tú tienes la ruptura con tu visita a los Estados Unidos, estudias allá, se te rompe la cabeza, regresas y te dices, ching, sí está cabrón aquí el asunto. Te metes a la secundaria, ¿cuál fuiste y qué pasó? Fui a una secundaria, la Escuela Secundaria Técnica número 3, fui no malo, pésimo estudiante. O sea, de verdad, tengo un problema, Tomás, que tengo una capacidad de atención de 10 minutos, 15 minutos, y lo sigo pensando hoy. No puede ser que tú obligues a un niño de 12 años a ir 9 horas a la escuela. O sea, dices, es que eso es antipedagógico, o sea, no hay forma. Posiblemente muchos niños que son increíblemente obedientes y además con metodología de estudio puedan estar. Yo no podía estar en la escuela, o sea,
llegaba el O maestro. sea, era un suplicio para ti. No entendía, o sea, dejaba de poner atención. O sea, estabas porque tenías que estar. Y además no faltaba, o sea, sí me gustaba la escuela. Sí. ¿La escuela o la dinámica escolar con los cuates? La dinámica escolar sí me gustaba, lo que no podía yo poner atención. Y ahora lo entiendo, no era un problema mío. Es un problema de pedagogía, de que tú no podías tener a un muchacho de 10, 11, 12 años. Estábamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la escuela, o sea, Con un receso de 20 minutos. de 10 minutos, me acuerdo, eran 10 minutos cada 2 horas, 10 minutos cada 2 horas, Tomás, 30 minutos de recreo en la mañana, pero ya a las 2:30, cuarto para las 3 que salías, ya estabas agotado, o sea, ya desde las 11 de la mañana yo ya no me entraba nada, y además siento que en Estados Unidos y en otros países del mundo las artes, el deporte son como una forma de equilibrar Claro. la dinámica escolar, y aquí las artes era un maestro pobrecito que ahí daba el flauta, ¿no? Y era de educación artística, pero no te daba por no dejar ahí. no dejar esa. Y ahorita que lo veo, Tomás, esa asignatura es tan importante. O sea, es indispensable para el desarrollo de todos los seres humanos. O sea, tener un conocimiento del arte, saber cómo se conforma el arte, cómo se interpreta el arte. Y aquí en México no le damos importancia. ¿Sí? Teníamos educación cívica y era un maestro que no nos enseñaba nada, y que ahora con el paso del tiempo veo que esa materia podría ser muy importante. O sea, ¿por qué no nos enseñaron los artículos de la Constitución política? ¿Por qué no nos La enseñaron cultura y la legalidad. la importancia del voto? ¿Por qué no nos enseñaron la importancia de la participación ciudadana? Eso no era como muy absurdo, ¿sí? Y la educación física, ya ni te cuento, o sea, no era nada y no te llevaba a nada. Yo me acuerdo que en Estados Unidos lo primero era que ya el chavito que era bueno para el fútbol americano ya estaba encajonado desde la primaria, el del béisbol, el que era bueno para atletismo, el que era bueno, yo era muy bueno dibujando, y mi maestro me decía, vete a dibujar a la biblioteca. No me desgarra aquí, vete a la biblioteca. O sea, no, vete porque vamos a ver otras cosas y tú puedes ver. Y me sacaban libros, ibas a la biblioteca y la bibliotecaria te sacaba libros de dibujo para que... O sea, por lo menos tenía la sensibilidad de decirte, sé libre. Sí, porque íbamos a ver otras cosas que a lo mejor me decían, pues a este güey no le interesa. Pero así eran con todo mundo. O sea, si eres bueno en el deporte, pues le dedicabas más tiempo al deporte, a otras cosas, ¿no? Pero sí, en la secundaria fui pésimo estudiante. Reprobé todas las que se podían reprobar. ¿Consecuencia en casa? Nada. No, Mi papá era un... Entendía la dinámica del conocimiento. No sé qué pasaba por su cabeza, pero era como un algodonzote. O sea, no, nunca hubo la molestia. Mi hermano Alejandro, también lo conoces, era un extraordinario estudiante. O sea, El yin y el yang en casa. no, absoluto. Yo un día que llegué, estaba mi boleta y llegué y me encuentro a mis papás con mi hermano, y mi hermano llorando en la sala porque había sacado un 9. Yo dije, puta. Este cabrón está de soberbio llorando por un 9. Sí, o sea, ¿cómo se llama? No, nunca hubo problema, entré a la prepa. La prepa la hice, en casa me dijeron, entras al oficial B. Fui porque se habló con la directora de la oficial B, fui a hablar con ella, me puso tantas condiciones que dije, no, esto no va a funcionar. Tú y yo, oficial B, no nos llevamos. No, va a ser una relación tóxica. No va a acabar mal. O sea, y entré a otra escuela. Mi papá me escribió a la escuela que en aquel entonces se conocía como Leonor Viñola. Entré a una escuelita que estaba en Altamirano y Betancourt. Sí, la conozco. Pues, la conocí. La preparatoria. La hice muy a gusto, fíjate. Con grandes maestros, muy dirigida. O sea, era curioso, pero íbamos a misa una vez por semana. Los lunes rezábamos, en lugar del acto cívico era rezar. No me molestaba, o sea, no me causaba ningún inconveniente.
pero las clases de filosofía, de etimologías, de lógica eran muy buenas. O sea, porque eran seminaristas que realmente eran... Y tienen una buena formación en ese sentido. En esas áreas claro. eran muy buenas. O sea, yo cuando nos explicaban a Aristóteles, a Platón, ya no vimos a Nietzsche, a Heidegger, hasta ahí llegó, ¿no? Sí, tampoco exageren. Pero fue muy interesante. A mí me gustó mucho la prepa. De la prepa dejé de estudiar un año, andaba yo como con la idea de que estudiar. Ya tenía yo claro que era arquitecto, pero como que quería hacer algo antes. A ver, tenías claro arquitectura, ¿por qué? ¿Cuál es ese momento que ¡ting! Arquitectura? Me apasionaba. O sea, en la casa había una biblioteca y yo veía los libros de arquitectura que es curioso, ¿eh? Las mejores bibliotecas de arquitectura que he visto en mi vida han sido de doctores, ¿eh? O sea que dices, ay güey. De por sí los doctores son muy buenos teniendo bibliotecas. ¿Sí? O sea, sí, claro. O sea, mi papá tenía una biblioteca respetable y tenía libros de arquitectura, tenía el libro de Frank Lloyd Wright, un libro de Le Corbusier. Y yo desde muy niño yo los veía y decía, es que yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero poder hacer una casa como la que hacen estos señores. Yo quiero dedicarme a esto. Sí lo tenía yo muy claro y además tenía la pasión por la ciudad. O sea, yo encontraba que las ciudades en México tenían que mejorar mucho porque estaban muy feas. O sea, literalmente. Sí, como decimos, es que qué bonitos México, qué bonitas son sus ciudades. Eso no es cierto. Las ciudades de México es parte de la narrativa nacionalista, revolucionaria, no. O sea, tú te chauvinista. Tú te pasas por Lázaro Cárdenas, ahí en la esquina de la que quieras, y es muy fea. O sea, las ciudades en México son feas, no son bonitas. Bonito es el centro, algunas zonas. Lo que queda de la vieja arquitectura. No, vaya, y a lo mejor Ávila Camacho y los lagos y cosas así, pero en sí las ciudades en México no son bonitas, no. O sea, bueno, me apasionaba un poco el urbanismo, o sea, yo creo que puedo hacerlo desde el urbanismo. Tenía yo la idea que el urbanismo se hacía desde la arquitectura, y entré a arquitectura, O sea, lograste librar la primaria, secundaria, bachillerato, ya te relajaste y dijiste, ahora sí de aquí soy, arquitectura. De aquí soy, me casé muy joven, me casé estudiando y sí me costó trabajo la carrera, pero era buen estudiante y le eché muchas ganas, porque ya... O sea, ahí ya se juntó el interés, el gusto... Con el hambre con las ganas de comer. Sí, claro. Básicamente la escuela fue muy, la pasé muy bien, la acabé en los 5 años, salí de arquitectura y hice grandes maestros que, híjole, pues salvo los que han fallecido, pero siguen siendo grandes amigos. O sea, antes de la pandemia fue el evento por el 25 años de egresar, y a mí me dio mucho gusto ver a maestros, a mis grandes maestros, y que siguen siendo grandes amigos, ¿no? El arquitecto Gustavo Buró, por ejemplo, enorme amigo. El arquitecto ya había fallecido, el arquitecto Pérez Elorriaga. Y hoy vienes uno con esa formación, ¿no? De arquitecto, y nunca me he arrepentido de haber estudiado arquitectura. O sea, la arquitectura en Jalapa es buena. En términos de académicos, de formación. Sí, es muy buena. O sea, la escuela de arquitectura es muy, muy buena. Tan buena que decidimos hacerle frente y destruimos el centro de la ciudad con todo el patrimonio que había, porque creímos que lo podíamos hacer mejor y no pudimos, ¿no? O sea, ¿sí? Pero por eso en Jalapa no tiene centro histórico. Tiene vestigios de lo histórico. Porque pues, había arquitectos, ¿no? Y hubo grandes arquitectos, ¿no? Grandes y enormes arquitectos. Y ese es un punto que nos falta. Nos falta como el reconocimiento de las artes en Jalapa. El reconocimiento. Pero es que tampoco tenemos formación artística, Tomás. O sea, claro. Cuando Jalapa es una ciudad artística. No, Jalapa es una ciudad con una universidad que tiene una vocación artística, pero la ciudad en sí no tiene tal. O sea, nos falta mucho camino por ahí. Y aunque haya grandes artistas o grandes representaciones de las artes, somos poco consumidores. Somos pocos consumidores y no comprendemos el arte, ¿no? Y no lo comprendemos. Ahorita estoy dándoles clases a unos muchachos y les digo,
les digo, es que ustedes se tienen que sentar un día y les pongo la 9ª sinfonía de Beethoven, por ejemplo, ¿no? En el 4º movimiento, donde está el himno de la alegría, ¿no? ¿Qué sienten? Y sí, los chavos dicen, se siente bien bonito, siento muchas, la sensación de amor, y digo, sí, o sea, y no les parece increíble. Digo, porque son sonidos, Tomás. Sí, claro. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el mecanismo donde el cerebro puede comprender sonidos y les da un sentido de belleza, de lo que tú quieras? Digo, eso, muchachos, se llama composición. Digo, elementos de composición artística. La música los tiene, la arquitectura los tiene, la literatura los tiene, la danza, no sé. Digo, solamente hay que descubrirlos, ¿no? Digo, es tan así, es como tener tu despensa en tu casa y dices, voy a hacer de cenar. Pues tienes los elementos para hacer una cena, pero tú si vas a hacer un flan, pues no le echas chile piquín, ¿verdad? O sea, tienes que tener los elementos claros de qué es lo que quieres para qué es lo que vas a lograr. Y es lo que nos falta en México. No tenemos esa noción del arte, no tenemos eso, porque son las grandes lagunas que nos deja una educación, con perdón, con todo, pero una educación muy deficiente en muchos sentidos. A ver, primaria, secundaria, bachillerato, notaste estas diferencias, estas deficiencias, llegas a arquitectura, encuentras ahí que ahí es tu lugar, eres un gran consumidor de Jalapa en el sentido de reconocerla, conocerla, amor a Jalapa, tu padre, tu madre coatepecana. ¿Y qué te va llevando a tu preocupación por la ciudad, por el espacio público, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista ciudadano, mi estimado Jorge, entrando ya un poco en la parte esa del opinador, el mitotero, que te llevó incluso, y lo relatabas recientemente, a construir un espacio virtual de digital que se llamaba Voz y ¿qué era? Hablemos de Jalapa. No, pero ese es reciente, el portal. Opinión y Democracia. Opinión y Democracia, del cual hablaba recientemente en algún comentario. Mira, el hecho es que me di cuenta, y a lo mejor, bueno, contigo, hemos transitado ya mucho, que la clase política no daba para más. Y no daba para más porque la sociedad no le exige. O sea, realmente están en el mejor de los mundos. Un mundo donde la sociedad no exige y donde el político tampoco tiene la obligación de nada, porque así votan por mí. Estamos jugando. Esto es un juego de simulación. Yo juego a que te gobierno y tú juegas a que eres gobernado. Nadie paga impuestos y los que pagas ahí te haces faje y yo hago como que te pago, hago cuentas de lo que gasto y nadie rinde cuentas de nada. Sí, ese es el problema, no de México, de América Latina. Claro. Básicamente es nuestro subdesarrollo, que no tenemos ciudadanía. O sea, no hay ciudadanía. Es que esto hay que construirlo, ¿no? Porque estamos muy propensos a que gritando y criticando ¿cómo te los pongo? Somos grandes ciudadanos de café, ¿no? De sentarnos de café y que decir, yo haría esto así porque yo soy más inteligente. Y no es cierto. Porque es como cuando hay un partido de fútbol, todos nos sentimos directores técnicos. Directores técnicos consumados. No, lo que nos hace falta es ciudadanía, que alguien apachurre el botón y ponga todo, y se ponga todo el mundo se ponga a decir, es que esto hay que mejorarlo, esto hay que hacerlo mejor, ¿sí? En Jalapa, yo decía, pues en Jalapa se puede hacer muchas cosas. Yo vi pasar muchas oportunidades que se fueron, se dejaron por negligencia, por apatía y por desinterés de la clase gobernante. O sea, Jalapa era una ciudad con una perfil educativo muy alto. O sea, Jalapa su vocación era educativa. A nadie le importó. ¿Qué ciudad tomó eso? Puebla. En Puebla está la UAP, la UAPE, la Tecnológico, la Náhuac, la Ibero, y se hizo una ciudad de una alta vocación educativa. Jalapa lo pudo haber sido, pero ¿qué? No, ¿cómo? O sea, los gobiernos, ¿cómo le vamos a poner el Tecnológico de Monterrey a Jalapa?
Sí, tenemos la Es la competencia de la UV. No, es que a la UV le hubiera hecho mucho bien tener competencia. ¿Sí? A la UV le hubiera hecho mucho bien contrastarse con otras instituciones educativas. Dejamos y perdimos esa vocación educativa y Jalapa no la tiene, ¿no? Jalapa ya dejó de tenerla. Teníamos una vocación de industria del conocimiento muy fuerte y la perdimos también por desinterés. Teníamos una vocación de industria cultural. Wow. O sea, después de la Ciudad de México era Jalapa la ciudad reconocida por su cultura. Dime ahorita si es reconocida por su cultura. Perdimos el iFestival, perdimos esto, todo lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque a nadie le importa, ¿sí? Y porque llegan gobiernos, van y gobiernos vienen y a nadie le interesa. Pero esa fue como el interés de Jalapa. Tenemos que encontrar una vocación porque nos estamos quedando sin nada. O sea, Veracruz lo tiene fácil, ¿no? Dice, pero la vocación de Veracruz, mientras haya mar ahí cerca y somos puerto. Es puerto y el puerto les da de vivir para siempre. O sea, ¿viven del turismo? Sí. Pero la importancia es el puerto. Son miles de millones de dólares al año de movimientos comerciales en el puerto. Y esa derrama, lo poquito que le caiga al puerto, con eso la ciudad puede vivir. ¿Sí? Córdoba y Orizaba tienen su vocación muy definida. Coatzacoalcos y Jalapa. ¿A poco nos alcanza con la vocación gubernamental? Burocrática, estudiantil, nada más, ¿no? ¿Nos alcanza, Tomás? No, pues no. Y es ahí donde surge esta propuesta, mi estimado Jorge, de recuperar lo que es la fábrica de San Bruno. Pues recuperarla porque, Tomás, es que es increíble que se disponga de un predio de hectárea y media, ahí, una hectárea, lo que sea, disponer de un predio en una zona de la ciudad, la zona poniente de la ciudad, que es la zona con menos equipamiento urbano, con menos equipamiento deportivo, educativo. Bueno, tiene la zona universitaria, la Humanidades lo tiene ahí prácticamente a un paso, pero es una zona que podríamos generar un espacio público de primer orden. ¿Sí? Se cuenta con el espacio, se cuenta con eso, pero Tomás, a las autoridades no les importa, ¿sí? Y fue cuando se decidió, vamos a hacer el cachito de ciudadanía, golpear todo el tiempo, estar tocando la puerta. ¿Sabes qué? Eres el alcalde, pero eres un incompetente. No, pero la gente votó por mí. Sí, pero eso no te quita lo incompetente. Claro. Pero es que yo soy de tal partido. Es que tampoco te lo quita, ¿sí? O sea, los ciudadanos no tenemos partido político, vemos resultados. Y Jalapa lo que tiene resultados que en los últimos 20 años ha perdido posicionamiento. Es una ciudad mucho más pobre, Tomás. Sí. O sea, la verdad, es una ciudad mucho más pobre, una ciudad con menos equipamiento de calidad, es una ciudad menos comunicada, es una ciudad sin aeropuerto. Se acabó el Jalapa Dreams. No hay nada. O sea, y hemos visto, o sea, Tomás, es que hay que ser claros, o sea, y hay que tomarlo. Pasé hace 2 años, 3 años estuve en Mérida y dije, ¿Mérida? O sea, no manches. O sea, años luz ya. O sea, cuando era chamacón, fuimos a Querétaro a un evento estudiantil con un amigo. Y Querétaro en los años 80 tenía prácticamente la misma población que Jalapa. Y cuando fui, a una ciudad muy bonita, pero básicamente muy parecida a Jalapa en muchos sentidos. Quiero que vayas ahora. Sí. Yo le digo a los chavos que les doy urbanismo, que les doy arquitectura, le digo, no me lo van a creer porque estamos habituados a creer que México es un país pobre y que estamos en la miseria pero Querétaro, ¿sí? Aguascalientes, Mérida, ciudades medias, no hablemos de las grandes ciudades, Puebla, están más cerca de ser unas ciudades del primer mundo que ser ciudades del tercer mundo, o sea, pero Jalapa está cada vez más cerca del sureste mexicano, o sea, y me refiero al sureste no despectivamente, sino en sus niveles de pobreza y atraso, claro. ¿Sí? Jalapa es una ciudad muy pobre comparada con Puebla, con Querétaro, con Guanajuato, Guanajuato no, pero con León, con Aguascalientes. Es muy pobre Jalapa y es una ciudad que además no tiene futuro. O sea, ¿de qué va a vivir? O
sea, ¿de qué? ¿Cuáles sus expectativas? Yo apostaba a la industria del conocimiento. Le digo, podemos invertir en la industria del conocimiento, replicar el éxito del INECOL, replicar el éxito del INECOL o del ANIA con inteligencia artificial, replicarlo y buscar el alto conocimiento, la alta tecnología, buscar algo. Pero no les interesa, Tomás. De hecho, estos dos espacios ya están languideciendo, o sea, ya se están secando. No manches, o sea, no, y no se van a, pues sí se van a secar, claro, porque también sí es un deseo, o sea, pero decía, bueno, podemos replicar historias de éxito, podemos replicar historias de ciencia, porque el mundo del siglo XXI va a ser un mundo de ciencia y un mundo de tecnología, donde ya no va a caber o sea, nuestras ideas de soberanía ya no van a caber, Tomás. Esas ya van a estorbar. Van a ser absurdas, o sea, el chapopote, el petróleo es tu idea de soberanía, no manches, pues, para los suizos es la desintegración atómica de las partículas del electrón, o sea, eso es la soberanía, para ellos el petróleo ya fue en su momento, ¿no? O sea, y nosotros seguimos defendiendo aspectos que dices. Y era un poco lo de San Bruno, Tomás, es que es una hectárea y media, es una hectárea y media que tiene una alta cohesión social en el barrio, tú lo sabes, que puede ser un detonante de alta de desarrollo de tecnología, de conocimiento brutal. No lo olvidemos, o sea, yo lo repito constantemente. La cultura humana tiene 4.000, 5.000 años de poderse llamar cultura, desde que nos decidimos asentar en una ciudad, y en esos 5.000 años, esta generación de estos chavos de hoy son la primera generación en toda la historia de la humanidad que tienen todo el conocimiento aquí. Sí. Literalmente todo el conocimiento. No, es que todavía no aparecen los conocimientos de los... No, sí, pero el 99.99% del conocimiento humano lo tienen en un teléfono celular. Tomás, ¿tú qué hubieras hecho por tener esto en la secundaria? No. O sea, es impresionante. ¿Qué quieres saber? ¿No te acuerdas de un actor de una película que viste? No, pues era este. Es más, ni siquiera te necesitas acordarte del nombre de la película, ni siquiera el nombre del actor. A lo mejor un fragmento de la película que trata sobre esto. Y ahí está el resultado. Todo el tema. O sea, es impresionante, Tomás. Yo estoy intentando comprender la música porque es un déficit que tuve de mi infancia, que ahorita que lo veo, a mí me hubiera gustado aprender, ¿sabe? No que me gustara la música, comprender la música, claro. O sea, y ahorita y te das cuenta que toda la información que existe sobre la música, todos los grandes personajes que están hablando sobre música y sobre cualquier tema en particular, es la primera generación. Ahorita este teléfono celular o el de un chamaco del tecnológico de Jalapa, ahí anda el chamaco todo menso con sus teléfonos, tiene la misma información, dispone o puede disponer de la misma información un chamaco en Yale o en Harvard, claro. Técnicamente, o sea, a lo mejor tiene mejores maestros que los puedan dirigir, ¿no? Pero técnicamente los dos tienen el mismo acceso a la misma información, Tomás. Esto no había sucedido nunca, jamás. O sea, la tecnología iguala. O sea, como me dicen, es que vivimos en un mundo desigual. Jamás en la historia de la humanidad habíamos vivido un mundo con mayor acceso a la igualdad. Es que Bill Gates, Warren Buffett, sí, pero ellos no eran millonarios hace 40 años. Ni siquiera sus papás estaban en la lista. O sea, la dinámica del mundo de hoy es... Y hasta se salieron de las escuelas, de las universidades para poder hacer lo que hicieron tecnológicamente. O sea, antes era heredarse la riqueza del padre, del Rockefeller, padre al hijo, al nieto, al bisnieto. No, ahora ya no. Y los que están de multimillonarios ahorita no lo van a hacer. Sus hijos no van a ser los multimillonarios de los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque jamás en la historia de la humanidad se había democratizado el conocimiento y jamás había sido el conocimiento la fuente principal de riqueza. Oye, Jorge, y eso te lleva, después de tocar puertas con el proyecto, la propuesta de San Bruno, de rescatar San Bruno como un espacio de cultura, de desarrollo, de deporte, como un proyecto detonador de desarrollo,
Pues después de tocar tantas puertas, viene Hablemos de Jalapa. Hablemos de Jalapa fue, mira, lo de San Bruno a mí me dejó una lección. Tú y yo hicimos el documental de San Bruno. Para mí fue un parteaguas. Bueno, parto un poquito antes. Cuando mi papá muere, nos dice mi mamá, dejó un libro, dice que estaba escribiendo un libro. ¿Y dónde lo estabas? No sabemos. ¿Y qué hubo que no sabemos? No sabemos. Y 2-3 años después de que murió, un hermano me dice, aquí hay unos archivos, algo que me encontré en la computadora, esto a lo mejor es algo. Y se retomó el libro de mi papá y lo retomé, entre mi mamá y yo empezamos a escribir, pero era un libro biográfico y un libro de su obra, de su trabajo científico, ¿no? Pero yo pues había que terminarlo y había que acabarlo y había que, pues tenía que morir en el libro porque Sí, pues, estaba muy contento, no, teníamos que matar. Y ese libro a mí me cambió, el escribir el final de ese libro a mí me cambió, Tomás. Yo nunca había escrito, nunca me había dedicado a eso. Había escrito documentos muy técnicos, borradores de programas de ordenamiento y cosas así. Pero cuando escribes esto dices, es que el poder de la escritura es el menor. O sea, tú y yo estamos hablando, pero el poder de dejar las cosas escrito y me cambió, y de ahí surge lo del proyecto de San Bruno. Es que hay que dejar, porque curiosamente, tú sabes la historia, el bisabuelo, mi papá vivió parte de su infancia en San Bruno, entonces se fue concatenando algunas cosas, la necesidad de Jalapa de establecer, del estar, me vas a disculpar la palabra, pero estar chingando la autoridad, claro. Chingando. Sí, es que esto lo tienes que hacer. No, es que no hay dinero, es que nunca hay dinero. Sí, pero si ahora sí estamos chingando, va a haber la forma, ¿no? De ahí surge lo de Hablemos de Jalapa. Digo, es que sí hay que chingar a la autoridad, y voy a ocupar esa palabra, ya no vuelvo a decir, pero es que no hay que chingarle, hay que cuestionarla, llevarla, o sea, como decía, llevarla al punto donde hasta de aquí aquí me respondes, porque son unos artistas de la evasión, sí. O sea, del no comprometerse. ¿Por qué? Porque el político y el compromiso son palabras que no van amarradas, ¿no? O sea, siempre en su campaña sí, yo me comprometo, el candidato del compromiso tienen todas las respuestas, pero no es cierto. O sea, ahí está el secreto, ¿no? O sea, la coca tampoco es la bebida de la vida, y Marlboro no es el, ¿cómo se llama? La libertad, ¿no? El mundo Marlboro, o sea, ¿no? Justamente lo que te venden es lo que no son, y los políticos no venden compromiso. Entonces ahí surge, lo Hablemos de Jalapa, fue surgir cuestionar al político, llevarlos al límite, decir, a ver, bueno, tú eres esto, ¿qué vas a plantear? Todos lo prometieron, lo tengo guardado para el año que entra, Tomás, sacar esas grabaciones y decirles, mira, prometiste esto, mira, votaste por esto. Acuérdate tú y yo entrevistamos a candidatos que como les hablabas, oye, ¿cuál es tu bandera ambiental? No, yo, no, y se les... Y a la mera hora están los resultados y sus votaciones. ¿No? No importa el partido político, los ciudadanos. En México creo que es un punto que nos falta al mexicano, el jalapeño, el mexicano sobre todo, cree que todavía pensamos que va a haber un redentor. Es que el siguiente, no salió bueno, pero el siguiente gobernador, sí es el bueno. Sí nos va a salvar, sí nos va a sacar. El siguiente, pues se descompuso porque no se rodeó del... No, lo que nos falta es ciudadanía, Tomás. Lo traicionaron su gente. Sí, es que no lo tenían informado. No, están perfectamente informados y están perfectamente claros, están perfectamente. Y ese fue ejercicio, Hablemos de Jalapa, costó mucho trabajo, recibí demandas del INE, bueno, no del INE, de Morena como partido político, porque decían que estaba yo cobrando dinero para hacer promoción de candidatos de la oposición. Absoluta, completa y total mentira. Lo único que perdí fue mi tiempo con ellos, contestando denuncias, contestando alegatos, yendo al INE a llevar mis escritos, mis comprobaciones. Y es curioso, Tomás, es curioso.
para el poder, el ciudadano es culpable. O sea, yo era culpable hasta que demostrara que era inocente. O sea, el de Morena, el presidente de Morena en Veracruz, en México, dijo, no, es que este señor está recibiendo dinero. Yo decía, vale, sí. ¿En dónde? Demuéstrame. Tienes los instrumentos. Sí, dime, ¿dónde estoy recibiendo dinero? No, es que tú tienes que comprobar que no recibes dinero. ¿Y cómo compruebo que no recibo dinero? Sí, he invitado a todos los partidos políticos, he invitado a todos los actores, he invitado a todo. ¿Por qué creen? O sea, y nada más fue quitarme tiempo, quitarme la paciencia, porque eran llamadas de ya ves, para que se te quite y no vuelvas a hacer esto. ¿Cuál fue el sentido de amedrentar? ¿No? O sea, yo no le encontré ningún sentido, se siguió haciendo. Se entrevistaron a mismos candidatos de Morena. En unos casos fueron enormes decepciones, en otros no tanto. O sea, digo yo, vale, vaya, no, por lo menos le echan ganas, ¿no? Por lo menos articulan 2, 3 frases, que ya es bastante ganancia. No, vaya, dices, o bueno, lo que es esperar lo peor y recibir algo más o menos, dices, va, ¿no? Creo que la oposición tenía una oportunidad muy grande que no la supo aprovechar. Traen taras muy grandes que les va a costar mucho trabajo. Les va a costar mucho trabajo porque, ¿sabes qué, Tomás? El diálogo sociedad, ciudadanos, partidos políticos no existe. Es que se rompió en el 2018. No, nunca ha existido. Nunca existió. Siempre ha sido parte de la simulación. Un foro donde las conclusiones ya estaban escritas. Ya. En el siguiente foro hemos concluido que... Entonces, ¿quién dijo todo eso? ¿Quién dijo? Qué bonito, pero yo no dije eso. O sea, es parte de la simulación de este país en lo general, de Veracruz en lo particular y específicamente de Jalapa. Vivimos mucho en la simulación, Jorge. Sí, no, válgame. Y además la simulación, Tomás, y a mí me sorprendió mucho y sigo muy sorprendido, ¿no? Es que lo que hace falta es un candidato ciudadano. Le digo, no sé. O sea, no sé. Porque en términos generales, el alcalde anterior de Jalapa, Hipólito Rodríguez, si fueran como tal. ¿Has visto las tarjetas de béisbol de los jugadores? Pues de cosa malvapa, mi hermano. O sea, pero las tarjetas de béisbol vienen todos los números y sus estadísticas. O sea, en tarjeta, Hipólito era un candidato. Era un candidatazo. No, o sea, el sueño de todo candidato. Ciudadano, académico, investigador. Altos niveles académicos, doctorado. No, todo lo que tú quisieras. Activista social, comprometido con el medio ambiente. Un cuate que sin tener aquí las grandes cualidades retóricas y demás, pero sí se sabía expresar y decías, ¿no? Pues es que tiene todo para ganar. O sea, es un extraordinario candidato. Hasta yo votaría. No, pero hasta yo votaría por él, porque tiene todo. Todo lo que ahorita la gente dice es que lo que hay que buscar son candidatos ciudadanos, académicos, con preparación. Pues ahí lo tenían, ¿no? Pero ¿sabes qué, Tomás? Nunca le respondió la ciudadanía. Y la ciudadanía nunca le exigió. ¿Sí? Tú ves a los que votaron. No, pues es que no hacen. Pero es de mi partido. Oye, maestro, es que no se trataba. Es que le dejaron un tiradero. Es que no se trataba de eso. Se trataba de exigirle igual a lo que le exigíamos a los de antes. O sea, no, pero es que ya es de mi partido y me veo mal. No, es que no. Te vas a ver muy bien. ¿Sí? Claro. No, pues ahí está el asunto, mi estimado Jorge. Y después de toda esta narrativa, tu vida familiar, escolar, profesional, en el mitote político, de la vida pública, ¿ha valido la pena? Sí, ha valido la pena. O sea, mi vida familiar, tengo casado tú la conoces, a Delfina, más de 30 años, estoy muy contento, tengo 2 hijas extraordinarias profesionistas, una vive en el extranjero, la otra es arquitecta fíjate. Pobrecilla, ¿verdad? Estaba viendo y no ve. Vale la pena porque yo estoy convencido, Tomás, que lo que estamos haciendo tú y yo y muchas gentes en Jalapa de hacer conciencia ciudadana, de hacer ciudadanía, es la forma de hacer ciudadanía de hacer política del siglo XXI.
Sí, o sea, a mí me ha dicho, Jorge, es que tú no crees en los partidos políticos y por eso los partidos políticos no creen en ti. Efectivamente, no creen en mí, pero ya entenderán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita no hay ya partidos políticos. O sea, el PAN, PRI, PRD, o sea, ¿qué son, Tomás? Por el amor de Dios. Son cartones huecos que no representan nada y no representan a nadie. O sea, entonces tienen que redibujar con tomar parcelas. O sea, yo no entiendo por qué ningún partido político ha tomado una posición con respecto a San Bruno. No entiendo por qué ningún partido político ha tomado una posición con respecto a tantos otros temas de interés de la ciudad. ¿Por qué? Porque no tienen el termómetro, Tomás. Están desconectados. Porque están desconectados. ¿Y por qué no decirlo? Porque también tienen cola, ¿no? Y dicen, ¡ay, no, papá! Sí, ahorita digo algo. Mejor aquí me la llevo de a muertito. De a muertito, ¿no? Mi estimado Jorge, ¿con qué cerramos? ¿Qué lecciones compartir con las nuevas generaciones, con las generaciones que están ahorita dando la batalla en prepa, en los inicios de la universidad, saliendo de la universidad? ¿Qué lecciones a partir de toda tu experiencia, toda tu vida? Híjole, no voy a ser breve porque es un tema que me gusta mucho. Cuando hablo con los muchachos, les digo, a ver, pónganme si México es un país pobre o rico. Y siempre ponen, México es un país muy pobre. Digo, es más pobre, más rico que Cuba. No, Cuba es mucho más rico y la gente vive mejor con nosotros. Le digo, todo lo que... y ahí se desprenden muchas cosas, Tomás. Le digo, todo lo que tenemos de idea de México está mal. México es un gran país con grandes oportunidades y un país en transformación total. O sea, lo que les decía del teléfono, no es cierto, y es a nivel mundial, ¿no? Tenemos mucho que hacer, sí. Somos una población, Tomás, que está en una dinámica demográfica muy intensa, donde estamos envejeciendo, donde los jóvenes están dejando de tener los hijos, donde vamos a una población demográficamente muy distinta, donde la política está cambiando. Lo que sucedió en el 2018 fue un cisma que acabó con la política mexicana, pero no fue aquí nada más, está sucediendo en todo. Sí. No se han puesto a pensar si ese fenómeno obedece más que a un líder político, obedece a un cambio generacional, a un cambio de tecnologías, a un cambio de tantas cosas, que la gente no se siente representada por partidos políticos y están llegando líderes que le reconozco eso, que tienen la lectura muy clara de lo que sucede y lo están utilizando. Digo, hay que seguirle, Tomás, hay que seguir y hay que seguirle con los jóvenes, decirles que el país está cambiando, ustedes no se dan cuenta, pero el país es un país que ha mejorado en muchos sentidos, ¿no? Yo les digo, es que cuando tú y yo éramos chavos, ¿no? ¿Querías unos tenis Nike? Perdón por el anuncio. Sí. Pues vete al mercado, a la Fayuca, porque... Acá tengo unos tenis Nike, sí. Ven, acá en lo oscurito. Híjole, ¿querías un Milky Way? Que ahorita lo venden. No, esos no los vendían, Tomás. Querías esto. Digo, lo máximo era el Carlos V, claro. Sí, vaya, o el Cajetoso, ¿no? O sea, y decías, y tengo muchos amigos que dicen, es que ese México era mejor. Digo, no. O sea, a mí me gusta un México en el mundo y un mundo en México. O sea, es lo mejor que podemos soñar. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de competir en el mundo. ¿Por qué? Porque puedes ver a un Checo Pérez ganando una carrera de Gran Premio, puedes ver a una astronauta mexicana que va al espacio y no la apoyó nadie más que ella solita, y puedes ver muchas cosas que los mexicanos podemos hacer en muchos ámbitos, y dices, es que eso, o sea, el cine mexicano, ¿no? Iñárritu, ¿cómo se llama el otro, el negro? O sea, yo no soy amante del cine, pero los últimos Óscares han sido para mexicanos en todos los sentidos. Eso es lo que yo quiero de un México que compita en el mundo, y un México que esté en el mundo, porque aislarnos, venerar el pasado, venerar los años de Echeverría y de López Portillo, caray, Tomás, ¿sí? Yo lo leí ahorita que murió López Echeverría, había amigos de mi generación que decían, bueno, pero Echeverría nos dejó el Fonacot y el Fonavit. ¿Y? No manches, o sea, ese señor es injustificable, ¿sí? O sea, no podemos encontrar la forma de justificar a un asesino,
Ah, sí, pero es que Bartlett defiende Bartlett es un político que en ningún lugar del mundo debería haber tenido cabida. ¿Sí? Debería estar en la cárcel de entrada. ¿Por qué crees que Caro Quintero no lo extraditan? O sea, Sí, claro. ni lo van a extraditar. ¿No? Digo, yo lo que les digo a los chavos, no le tengan miedo al mundo. Véanlos desde otra forma, que el mundo les tenga miedo a ustedes. ¿Sí? O sea, un mexicano cuando llega es capaz de hacer grandísimas y grandísimas, como lo son los guatemaltecos y como lo son cualquier lugar del mundo. Pero los mexicanos estamos ansiosos en ese sentido. O sea, hay creatividad, hay talento, lo que falta es disciplina, esfuerzo, trabajo y mucha dedicación. Pero hay quien lo tiene, Tomás. O sea, a mí me sorprendió que invadieron Ucrania, ¿no? Dice, bueno, y desde las noticias gringas, ¿no? En el CNN gringo decía la invasión de Ucrania y la planta de Bimbo en Ucrania, que es el principal productor de harina, de trigo en el país, fue cerrada. Le digo, la planta de Bimbo en Ucrania, o sea, dices. Y en México dando pestes de Bimbo y guácala, hay malditos Bimbos, sí, ¿no? Digo, a mí me pareció sobresaliente. O sea, dice, ay, güey, o sea, hasta ahí llegamos. Y bueno, y la planta de Cemex que está en Rusia, porque la participación hasta ahí llegamos. Digo, y a pesar de todas las trabas, yo digo, quitémonos el victimismo, Tomás. Quitémonos la idea de que somos víctimas de un complot eterno del universo. No. Podemos salir al mundo y podemos hacer grandes cosas. Tenemos un gran tesoro en nuestros valores culturales y del pasado, claro que sí, pero más lo tenemos en cuestiones de futuro, Tomás, y en cuestiones de preparación. O sea, somos un gran país con grandes posibilidades no nos atengamos al pasado, no pensemos que el pasado fue mejor. El pasado, Tomás, de verdad, el pasado no fue mejor. O sea, se los digo yo que viví en los 70s, en los 80s. No fue mejor. ¿Sí? El gobierno decidía si podías comprar esto o no, si se podía, o sea, ahorita vemos muy natural, pero el gobierno decidió que no iba a haber conciertos de rock, y no hubo conciertos de rock en México durante 20 años. O sea, esto que estamos haciendo no lo podríamos haber hecho hace 30 años. No. Y me dicen, es que estaba mejor así. No, a mí no me gustaba, Tomás. A mí me chocaba ver que otros ciudadanos del mundo tenían libertades que yo no tenía, que llegaban amigos del extranjero y decían, es que yo ya vi a tales grupos y fueron. ¿Y por qué los mexicanos no teníamos derecho a eso? Porque un político decidió que no teníamos derecho. No, yo prefiero ahorita, o sea, ahorita es mejor, Tomás, muchísimo mejor, y podemos luchar por tener una posición mucho mejor que la que tenemos hoy en día. Los chavos, prepárense, edúquense, y maestros, el dinero ya no está en Chapopote ni en las taras aquí de el dinero aquí está, les digo. Doy una clase de diseño gráfico y me da mucha risa, ¿no? Porque no soy diseñador gráfico, pero les digo, es que el que crea que el diseño gráfico es poner un taller de serigrafía, pues ya valió. No entendió. O sea, no entendió el futuro. O sea, digo, a ver, muchachos, ¿ustedes dónde están? No, aquí no. ¿Qué ocupan cuántas horas ocupan el teléfono celular? Y saben, 5 horas, 6 horas, 4 horas. Digo, así están ustedes. Miles de millones de jóvenes en el mundo hacen lo mismo que ustedes. El dinero está en la tecnología. El dinero ya no está en otro lado, Tomás. El dinero está aquí en la tecnología, ¿no? Y ahí está el mensaje. Y ahí se están formando la nueva forma de hacer política. Mi estimado Jorge, un gusto enorme platicar, dialogar contigo, compartir estas experiencias, la historia detrás del mito. La historia detrás vida y obra de Jorge Flores Martínez. Hay que seguirle trabajando y hay que seguir pegándole, porque el país se transforma con transformadores, ¿no? Así es. Jorge, salud cafetera, un gusto enorme platicar, dialogar contigo. No, el gusto siempre es mío. Y ya mira, casi me acabo el café. Eso. Lo que no saben es que estuvimos una hora antes echando chisme y hablamos de todo lo que se les ocurra, de trascendencia espiritual, de qué más. Casi poníamos el incienso aquí. No, de teología estuvimos hablando, de política, de todo. ¿Por qué? Porque ese es, el ser humano es complejo. Exacto, por naturaleza, ¿no? Tal cual. Sí.